Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que como es costumbre y es mi obligación, inicio recordándoles que el programa lo auspicia el corredor Ángel Hey, muy efectivo, muy rápido. Si usted tiene algo por vender o arrendar, póngase en contacto con él, no se va a arrepentir. Remodeling, una empresa que tiene puros profesionales para temas de pintura, reparación o cambio de parquet, muebles de cocina, arquitectos, toda clase de profesionales para brindarle un trabajo profesional y responsable de una empresa que está siempre ahí respondiendo. Si usted tiene alguna dificultad, algún problema, van a responder de todas maneras. Y método EVE para eliminar la barriga colgante, las estrías, la celulitis, cosas que no se eliminan con la vida deportiva ni con las dietas, se eliminan con métodos especiales que se trajeron de Corea del Sur, que los ofrece método EVE en 3 locales, uno en Vitacura, acá en Santiago, otro en la región, en la quinta región, en Concón, y otro en el sur, en Los Ángeles. Esas son las 3 empresas que auspician este programa en la semana. Bueno, vamos a partir con noticias nacionales. Hay una que permite desarrollar un poco un tema, como lo van a ver. La ministra de Ciencia, la señora o señorita Lincolao, ha despedido, o como se dice hoy en día, ha pedido que dé un paso al lado el subsecretario que tenía en la cartera. Inmediatamente saltaron algunos a inventar el cuento de que lo que pasa es que Lincolao le había ordenado al subsecretario que echara como a 40 personas, el subsecretario se habría negado, se habría demorado, habría arrastrado las patas, así que lo habría despedido. Lincolao afirma que no hubo tal lista, que nunca existió tal lista, que es falso, y que el tema es que el ritmo con que ella trabaja y pretende que el ministerio trabaje es distinto, digámoslo así, al del subsecretario. La ministra se educó en Estados Unidos. Yo conozco ese país algo, no tanto como Lincolao probablemente, donde ella, entre paréntesis, tiene un máster en ciencia, es una persona de alto nivel intelectual, y en Estados Unidos las cosas se hacen, no se limitan, como en nuestro país, lamentablemente, a sustituir la acción por el discurso. Aquí se anuncia que se va a hacer tal cosa y con ese anuncio hasta ahí llega la cosa. El anuncio, la palabra sustituye la acción muchas veces o la demora muchísimo. Uno lo ve en la vida diaria, en el barrio, en todas partes. Digamos las cosas como son, y yo sé que me voy a ganar ahora otra dosis de gente que le caigo pésimo, pero digamos la verdad. No somos un pueblo especialmente diligente. Somos más bien negligentes. Somos más bien, dejamos que las cosas se arrastren más tiempo de lo necesario. No tomamos las acciones que podríamos tomar a tiempo, no las tomamos nunca. Uno la ve hasta en las cosas más mínimas. Si usted se pasea por su barrio, yo vivo en un barrio de clase media típico Ñuñoa, donde hay casas con, ya van quedando menos casas, hay muchos edificios, pero hay casas con jardín y tienen árboles al frente. Y hay un número importante de personas que no se molestan en regar, que se les seca todo, que no se molestan en recoger la basura que cayó frente a sus casas, que incluso en un jardín regado, si cae basura, pueden pasar las semanas y la gente que vive ahí en ese edificio, en esa casa, no se molestan en recogerla. Hay una cierta indolencia, una cierta lentitud, un mañana te llamo. Y eso evidentemente demora todo se hace tardíamente, a veces ya cuando no, cuando las cosas, digamos, cuando pasó la vieja, como se dice. Y eso es lo que le carga a la Lincolao, yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Bueno, yo fui educado de otra manera con mi hermano, fuimos educados por una familia de origen europeo, mi madre, mi abuela, que no aguantaban tonteras, digamos, o sea, las cosas había que hacerlas y no había que estar mirando el techo y flojeando. Entonces nos educaron así. Pero en general tiende a reinar cierta indolencia, digamos así. Cierto, dejemos las cosas para más adelante, que otro lo haga. Y eso debe haberle pasado con este subsecretario, que en lo personal es una persona respetable, es un profesional que tiene sus méritos sin duda alguna, pero quizás el ritmo no es el que quería Lincoln Lao. Y eso es lo que ella dice, es la explicación que da.
una cuestión de ritmo. Dijo, necesitamos agilidad. Bueno, necesitamos agilidad en todo nuestro país. Una agilidad que es entorpecida en parte por esta costumbre de patear el tarro para adelante, de no hacer las cosas hoy, pudiendo, porque ¿por qué las vamos a hacer hoy si las podemos hacer, no voy a decir mañana, pasado mañana? Y no se hacen nunca. Se sigue pateando el tarro. Luego están las demoras que van a imponer lo más que pueda la oposición, que ya eso lo sabemos. Entonces, tiene proyectos en su brillante mente la ministra Lincoln Law y quiere que salgan adelante. Hay muchas cosas por hacer. Está el tema de cómo desarrollar la industria, lo que se puede desarrollar en Chile, la industria informática. Promover, hay talentosos programadores en Chile, gente que está vinculada al tema de la inteligencia artificial. Se pueden hacer montones de cosas. Muchas cosas. El Ministerio de Ciencia no tiene por qué ser simplemente una especie de parque temático para que vayan a jubilar científicos envejecidos y que tienen el carné político correspondiente. Tiene que ser un lugar donde lo más que se pueda, no vamos a conquistar el universo, pero podemos hacer muchas cosas en materia de ciencia, como mínimo adaptar los desarrollos que se están llevando a cabo en otros lados e implementarlos lo más rápidamente posible y ser parte de eso, aunque sea como segundos, como actores de reparto, pero eso por lo menos, y no quedarnos mirando y convertidos en lo que hemos sido tanto tiempo en materia de tecnología, meros consumidores de tecnología. Yo he hablado con ingenieros, conozco muchos ingenieros, y me dicen, y me han dicho, no hacemos nada, en realidad ya hasta se me está olvidando la ingeniería porque aquí todo lo traemos de China. Por ejemplo, nos desarrollamos mucho, y hay muchas cosas que se pueden desarrollar. Hay muchos ámbitos de la naturaleza en nuestro país, en el campo no solo de la ingeniería, sino que de la agronomía, de la agricultura, de la bioquímica, de la biología, temas vinculados con el medio ambiente, de recuperación de zonas que han sido degradadas por la explotación humana, cómo acelerar la recuperación. Es un tema hermosísimo eso, yo lo he estado siguiendo, lo que se hace en otros países, incluyendo China, un montón de países donde se descubren nuevas maneras de forestar, mucho más eficaces que simplemente plantar unos arbolitos y luego rogar a Dios que no se sequen o que no se lo coman las ovejas. Hay muchas cosas que se están haciendo en distintos campos de la tecnología y algunos de los cuales los podemos y necesitamos desarrollarlos en nuestro país. Entonces, yo entiendo el apresuramiento, si ustedes quieren, de Lincoln Law. Y lo aplaudo, la felicito. Necesitamos personas como ella, así como necesitamos personas como la señora que dirige la Contraloría, necesitamos personas como la señora Chevesic, que está afortunadamente preside ahora la Corte Suprema, ya vamos a llegar a ese tema. A veces, y quizás muchas veces, y esto salta a la vista cuando uno estudia un poquito la historia de cualquier nación, incluyendo la nuestra, a veces uno, dos o tres individuos cambian la suerte de una nación, dan el ejemplo, picanean donde hay que picanear, empujan donde hay que empujar, cortan cabezas donde hay que cortarlas y generan otro clima, incluso despiertan un entusiasmo hasta del más flojo, del más indolente y todo cambia. Y todo puede cambiar, para bien o para mal, por una persona, por dos. Y yo creo que tenemos, en el campo de la ciencia específicamente en este caso, tenemos gente creativa. Yo conocí, era amigo mío, ya perdimos contacto hace mucho tiempo por razones que no les voy a contar, pero es un ingeniero eléctrico y desarrolló montones de cosas en el campo del control, la automatización de empresas y cosas. Chileno, así en su casa, en la mesa de comedor, diseñando diagramas, circuitos electrónicos. Hay gente así, hay que apoyarlos, hay que promoverlos y para eso yo creo que está entre otras cosas el Ministerio de Ciencia y para eso se necesita actuar lo más rápido que se pueda en esto como en todo. Basta ya de hagámoslo mañana, dejémoslo para mañana. Así es que esa es la explicación y no este tema de los despidos, que es un tema de la izquierda. La izquierda es uno de los temas que tiene esto de los despidos.
Hay que cuidar a la gente, que no hay que echar a la gente, que se están produciendo, ¿cómo lo llaman? Despidos en masa, aquí y allá. Entonces allí donde pueden, meten el tema de los despidos, los supuestos despidos. Y quizás va a tener que despedir gente. ¿Por qué no? Aquí hay gente que cree que si uno llega a un cargo del Estado, nadie tiene derecho a echarlo, aunque sean unas calamidades. Y se afirman en la inamovilidad de los cargos, que fue una de las peores leyes que jamás se hayan promulgado en este país, la inamovilidad en la cosa pública, cuando debiera ser exactamente al revés. Dadas las responsabilidades que tienen los empleos públicos, que se supone que son para servir no a una empresa, sino que a toda la nación, con mayor razón esos cargos debieran estar permanentemente evaluados en su capacidad y, llegado el caso, las personas que no dan el ancho echadas. Con mayor razón ahí que en cualquier empresa. Pero no, es al revés. El país en que las cosas son al revés. Aquí usted entra al Estado y se atornilla, se solda a la pega y no lo puede sacar nadie. Bueno, yo no sé cómo será la cosa en el Ministerio de Ciencia, pero yo creo que va a tener que despedir probablemente. No sé si serán 40, 10, 20, quizás más. Yo diría, señora Lincolao, haga lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Aquí lo que está en juego es nuestro país y no las peguitas de nadie, y los reclamos y los griteríos de la oposición. Eh, a mí me conforta, les digo sinceramente, cuando veo a personas como esta ministra, como la señora Chevechis en la Suprema, como la señora Dorothy Pérez en Contraloría, y otras personas como el señor Quiroz en Hacienda, y otros en el mundo privado y público, que son distintos, afortunadamente, que tienen energía, que tienen buena idea, que son inteligentes y que no se dejan, por lo menos hasta el momento, no se dejan avasallar, disminuir, pequeñar por el griterío, por la horda política, por la jauría. Acuérdese, señora Lincolao, si la siguen jodiendo, de esa frase de El Quijote cuando entra una noche con Sancho Panza a una ciudad chica, y empiezan a ladrar todos los perros, y Quijote le dice a Sancho, deja que los perros ladren, Sancho, señal de que vamos avanzando. Y ya que he mencionado un par de veces a la señora Chevechi, vamos a ir a ese tema, pero antes, inmediatamente después de que me haga cargo del primer bloque comercial, amigos, que lo inicio con este polvito mágico llamado Oxibiota, que usted viene en un sobre, lo echa en un recipiente con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas al cabo de una media hora más o menos, y con eso usted lo vierte o lo vaporiza donde quiere, donde lo necesita, y se acaban los malos olores, porque estas bacterias que usted produjo destruyen otras anaeróbicas que inician la descomposición orgánica, que a su vez produce los malos olores. Es una cadena causal cortita. Si usted rompe la raíz, el inicio, eso que llaman la causa basal algunos, usted destruye el mal olor de todas maneras. Pues se está usando en muchos restaurantes, casinos de organizaciones públicas y privadas, casas como la mía y en muchas otras casas. Es súper efectivo. Sigo con Fastmark, una empresa chilena de transporte desde Estados Unidos a Chile, que atiende tanto a empresas como a particulares, a los dos. Pues la carga, por lo tanto, puede ser grande, venir en container, o puede ser un anillo compromiso que usted compró en una joyería en Nueva York. Lo que sea, se lo van a traer ellos, si usted quiere, y lo van a hacer con la misma diligencia, con la misma presteza y con la misma habilidad con que lo hacen para una empresa. Fastmark.cl. Continúo con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar a estos artistas del flamenco que están a su disposición para amenizar una acción, un acto privado de su familia. Han estado en muchos cumpleaños, por lo menos han estado en una boda que es la de una de mis hijas. Tal vez hayan estado en otras, no les conozco todos los espectáculos que amenizan, pero han estado en muchas cosas, en eventos corporativos también están disponibles, en restaurantes. Este miércoles, precisamente en la noche, creo que están en la Casa del Jamón, allá en Avenida Italia. Y ellos ponen todo. Usted los contacta y dice, queremos en un cumpleaños, que estamos en tal dirección, en Santiago o en Viña, qué sé yo. Y ellos llevan el tablado, los equipos de música, todo. Usted no tiene que preocuparse de nada. Y termino este bloque con Controller, una empresa que toda otra empresa debiera consultar una vez al año como mínimo, para que ellos vean cómo están funcionando todos los procesos de su empresa desde el punto de vista de su flujo y su eficiencia.
la parte administrativa, la parte contable, la parte financiera, la parte logística, todos los elementos que hacen que una empresa existe y funcione, ellos los revisan buscando dónde están las cosas que no funcionan bien, dónde están las que funcionan a media, dónde están las cosas que hay que reparar. Y en esto tienen una experiencia de más de 15 años, han trabajado con empresas internacionales, están trabajando con multinacionales, trabajan en Chile con toda clase de empresas, incluyendo las pymes, que son muy necesitadas de estas asesorías, porque una pyme, como muy bien lo sé, no tiene todo el personal necesario para ver todos estos temas. Controller, estimados amigos, los ubican en controller.cl. Bueno, voy a la Suprema, como les decía, donde, como saben, la presidenta ahora es la señora Chevechit, que tiene muy buenos antecedentes como jueza, como persona, y está ella acelerando, o sea, haciendo funcionar una cosa fundamental, y es la purificación del organismo que debe ser el más puro de todo en una nación, que es la justicia. Donde se imparte justicia no pueden haber situaciones injustas, corruptas, irregulares y opacas. Y ella llegó, no voy a decir con una escoba, sino que con un aspirador industrial. Entonces lo que está haciendo ahora es que siga adelante con fuerza, con vigor, la investigación y eventualmente las sanciones a los funcionarios de justicia que cayeron en esta práctica, en que cayeron 25.000 funcionarios públicos. Qué cifra más increíble, ¿eh? Funcionarios públicos en esto de pedir una licencia médica falsa, estaban sanos, y no contentos con eso, tuvieron las patas de viajar fuera del país. 25.000. Y entre estos 25.000 habían 571 funcionarios de la justicia, toda clase de funcionarios. Pueden ser jueces, pueden ser un empleado administrativo, funcionarios. La justicia tiene 13.457 funcionarios, así que estos 571 funcionarios representan un poquito más del 4% del personal. Ustedes dirán, qué poco, 4%. No, no es poco. No es poco. Además a esta cifra habría que sumarle aquellos funcionarios de justicia que pidieron licencias médicas pero no viajaron fuera del país. Pero igual pidieron una licencia médica que no correspondía. Porque esto se convirtió en una industria. Hay N doctores médicos, muchos de los cuales han sido detectados y están siendo sancionados de alguna manera. O sea, espero que sean sancionados. Entonces, estos son los que viajaron fuera del país, los 571. ¿Cuántos otros funcionarios no viajaron fuera del país? Yo diría que la gran mayoría. Yo voy a atreverme a hacer una multiplicación. Yo creo que por cada funcionario que pidió una licencia médica falsa que salió del país, hay al menos 5 funcionarios que pidieron una licencia y no salieron del país. Y quizás sean 10, pero voy a poner 5 por ser usted. Le voy a hacer una rebaja. Así que en ese caso tendríamos 571 más unos 2.500 a 3.000 más. Un total de unas 4.000 personas probablemente. Y ya 4.000 de 13.000 empieza a acercarse al 25%, ¿no? A la cuarta parte es mucho. Fuera de eso, ustedes consideran lo siguiente, estimados amigos. Cuando uno comete una cosa como esta, se sabe, como se supo en este caso. Bueno, se investigó, pero seguramente en el ámbito informal se sabía. Cuando alguien pidió una licencia médica falsa y salió del país y volvió y contó de su viaje, incluso muerto la risa, oye, me tomé la licencia y me fui de vacaciones, seguro que alguien a su alrededor se enteró. Seguro que los que trabajaban con él se enteraron. Y va cundiendo. Es muy fácil que cunda la descomposición moral, porque la descomposición moral está siempre asociado a cosas que son beneficiosas en el corto plazo. La descomposición de trabajar menos, la descomposición de robar, porque robar es más fácil que trabajar, la descomposición moral de no hacer la pega y salir de vacaciones. Todas esas son cosas más fáciles que llegar a la pega, hacer la pega, que no robar, que todo eso. La honestidad, la diligencia, el trabajo son evidentemente acciones que requieren un esfuerzo mayor que dejarse llevar por la deshonestidad, ¿no? Obvio. Entonces, dan el ejemplo. Y por eso es que es tan masivo. ¿Usted se había imaginado, estimados amigos, de que 25.000 personas del Estado
habían viajado fuera del país aprovechando licencias falsas que le dieron unas 15 días de vacaciones o algo así. ¿Se había imaginado usted algo así? Yo no. O sea, sabía que en el mundo privado hay muchas licencias falsas, que se ha convertido en una práctica masiva en Chile, masiva. Cientos de miles de personas que todos los años deciden que quieren, estoy cabreado a trabajar, así que voy a sacar una licencia, voy a decir que estoy con depre, voy a decir que me duele una uña. Y para eso hay médicos que se prestan a eso, a cambio, por supuesto, una cantidad de dinero. Masiva, deshonestidad masiva. Lo he dicho en otros programas y lo repito ahora porque es importante. Entre los muchos déficits de este país, déficits educacionales que son tan graves, está la deshonestidad. Y todas estas cosas van tan asociadas unas con otras. Todas tienen que ver con un relajo de la persona. No estudiar es una acción o una inacción de relajo. Meter mano en los cajones es una deshonestidad, relajo moral. Pedir licencias falsas para viajar, la misma cosa. No pagar los créditos que se pidieron, porque ¿para qué? Si total otros no lo hacen. Otro relajo. Un relajo de la personalidad, del intelecto, porque además cunde la barbarie mental, y muy impresionante. Y hay algunos que están tratando de hacer limpieza. La señora Dorothy Pérez en Contraloría, todos sabemos, toda la semana aparece un nuevo escándalo derivado de una investigación que hizo Contraloría en algún organismo público. De toda clase de escándalos hemos visto hasta ahora y siguen apareciendo. Vean ustedes, además, el efecto positivo que tienen estas investigaciones, lo que hizo la Tesorería General de la República. O sea, lo que nos ha contado en el sentido que ahora la gente que debía créditos universitarios por el CAE, el crédito con aval del Estado, están pagando, muchos de ellos, no todos, pero una buena cantidad, que si no hubiera sido, porque se anunciaron sanciones, seguirían sin pagar. O sea, hay que hacer las cosas, tiene que haber alguien que anuncie sanciones, se ponga a investigar, que haga como la señora Chevich, que haga como la señora Pérez, que haga como el señor Quiroz, que haga como todos ellos, y empiecen a pasar la aspiradora, pues. Así es que, bueno, vamos a ver en qué queda esto, vamos a ver qué sanciones, porque entiendo que están estudiando cómo van a sancionar en, en la justicia, cómo se va a sancionar en los tribunales, en el Poder Judicial, cómo se va a sancionar a estas personas. Y seguramente van a haber distintos tipos de sanciones. Por ejemplo, un juez, creo yo, merece una sanción más alta, porque un juez es el, digamos, al menos en el pizarrón, en teoría, tiene que ser el tipo más puro del mundo. Si está decidiendo entre quién resquebrajó la ley o la quebró de frentón, los castigos que hay que dar. Entonces, no puede haber un delincuente, literalmente, que haga de juez. Yo me imagino que un juez que cayó en esa práctica tiene que salir del cargo. Yo me imagino que un empleado administrativo que cayó en esa práctica tiene que devolver, no sé, tiene que haber una sanción, por lo menos monetaria, por los días que no trabajó, de alguna manera, o alguna sanción administrativa, o echarlo, depende hay algunos que se deben haber pegado estos viajes varias veces, entre paréntesis. Algo hay que hacer, hay que instalar las señales de que las sanciones operan, existen y funcionan. Si no, la gente no cumple. ¿Por qué la gente ahora, últimamente, cuando están conduciendo un automóvil, no se meten en estas vías exclusivas para la locomoción colectiva? ¿Por qué? Porque hay cámaras. Porque le sacan una foto a la patente y tarde o temprano le llega el aviso de que tiene una multa. Y es muy jodido. Entonces, todos nos cuidamos más de no meternos ahí. Porque está la sanción y funciona. Así es como los seres humanos se encarrilan dentro de la malla normativa y valórica que hace que una sociedad funcione. No por amor a la ley, no por amor a los valores, no porque son puros de alma y de corazón, sino normalmente porque hay una sanción si no se cumple. Esperemos a ver qué sanciones van a haber en el Poder Legislativo
contra estas personas que cometieron esta impudicia de usar licencias médicas que le cuestan al Estado miles de millones para salir los perlas de vacaciones fuera del país. Bueno, vamos a ir ahora al tema de la seguridad. Después vamos a ir a un tema internacional muy interesante que les tengo. La seguridad, que es otro de los frentes donde se está punceteando al gobierno, pretendiendo que lo que no se hizo en 4 años o en 40 años se haga en 4 semanas o en 8 semanas. Pero antes de eso, amigos, les voy a recordar algunos de mis sponsors, como SLI, Servicios Logísticos de Ingeniería, que ustedes ubican en sliconsultores.cl. Estos son ingenieros que se dedican a lo siguiente: escanean la logística de su empresa integralmente, de pies a cabeza. No dejan piedra por mover para ver qué es lo que está funcionando o mal de frentón o a medias, subóptimo. Y ahí usted está perdiendo plata porque está perdiendo clientes, porque está perdiendo mercancía, porque está perdiendo tiempo. Le señalan dónde está lo malo, le ofrecen un modelo alternativo de funcionamiento en esa área de la logística y le buscan el personal adecuado. Amigo, yo no me imagino algo más positivo y necesario para una empresa que no perder plata. Y se pierde plata cuando las cosas funcionan mal. Cuando usted no entrega la mercancía a tiempo, usted deja de usar los servicios de esa empresa. Así de simple. Así de simple. Sigo con conversas numéricas. Un ingeniero que tengo el gusto de conocer, el Mauro, un ingeniero de la Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que desarrolló una manera de enseñar las matemáticas para los niños que tienen problemas con las matemáticas, que les cambia completamente el switch. Todos los niños pueden aprender matemáticas sin problemas si se les enseña como debe ser, cosa que no ocurre en los colegios normalmente. Normalmente no ocurre. Entonces hay muchos niños que tienen problemas y eso les cambia toda la vida desde la niñez para adelante. Yo conocí en el colegio cabros que decían, cuando había que pensar ya en qué carrera voy a estudiar, cuando entro a la universidad, decían algo en que no haya matemáticas. Miren ustedes, o sea, la vida entera determinada por eso. Él encontró una manera de que los chicos vean que la matemática no es como creían, que es una cosa interesante, entretenida. Algunos de ellos se apasionan con las matemáticas, se van a convertir quizás el día de mañana en científicos, en ingenieros, en doctores en matemáticas, no sé, o por lo menos van a salir adelante sin problema en la universidad, en el colegio, en todas partes, y en las profesiones. La matemática es hay que ser alfabeto en matemática hoy en día, ¿no es cierto? Así es que pónganse en contacto ya con conversas numéricas. Sigo con compreoro.com, el lugar donde usted puede adquirir oro y plata en lingotes. Unos lingotes chiquititos. Aquí hay una onza de plata, que se los he mostrado varias veces, se los muestro de nuevo. Aquí en esta bolsita de plástico, ustedes ven, esto es plata pura, no, más del 99% pureza, certificado por la Católica. Lo mismo pasa con una bolsita que tengo ahí, con 1/4 de onza de oro. ¿Cuál es la gracia de tener esto? Bueno, no es solo una póliza de seguro, porque el oro, la plata son metales preciosos, no va a pasar nada. No, más que eso, es una inversión. La plata subió un 100% de valor el año pasado y el oro 65%. La mejor inversión del mundo son los metales preciosos en este momento. Compreoro.com. Y termino este bloque con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para o construir o remodelar con el estilo que ustedes ya han visto en las fotos y con lo que les he dicho acerca de la acuciosidad con que él se encarga de que sus planes, sus planos, sus proyectos se salgan a la perfección, y para eso se involucra en la construcción desde el primer día. Cuando se establece el radier donde se va a construir, ahí está él. Y el último día, poniendo la última, qué sé yo, no sé, tornillo, y entregando las llaves al propietario. Remodelaciones y construcciones en la zona, en la región de los lagos, con Diego Sándor. Bueno, hay gente y muchos periodistas que viven de armar cuentos, porque de eso vive el periodismo, de la noticia, especialmente de las malas noticias, los escándalos, de las polémicas. O sea, si no, no venden. Entonces,
todo lo maximizan y lo hacen crecer y puncetean. Y entonces está el tema de la seguridad. Este país vive en un estado de inseguridad creciente desde hace años. Una inseguridad que incluso se ha manifestado en que hay grupos de gente que se han tomado regiones completas del país. Se ha instalado el narcotráfico. La industria del secuestro está a todo dar. Ayer nomás capturaron no, 4 personas, entiendo, 4 delincuentes de, por supuesto, extranjeros, como tanto. Ellos son los que trajeron el negocio del secuestro a Chile. Toda clase de crímenes, por muchas razones. Y se pretende que llegue un gobierno y en 2 meses no hay crímenes ya. Y se preguntan todos, ¿dónde están los planes de seguridad? Los planes de seguridad, como si el crimen se persiguiera mostrando, como dijo Alvarado, un anillado, o sea, un librito bien hechito, con monitos, bien empastadito, anillado, ¿no es cierto? Donde hay un plan para que estén todos contentos. No, no se persigue el crimen con un anillado, se persigue el crimen con acciones policiales. Y para que hayan acciones policiales eficaces, primero hay que reorganizar la fuerza policial si es necesario. Yo no sé cuán necesario sea, pero al parecer sí. Hay que reorganizar, hay que crear nuevos grupos de tarea, como por ejemplo un grupo de tareas que se va a crear, entiendo, para perseguir el crimen juvenil, que ha crecido muchísimo. Hay que hacer cosas, no anillados. Lo dijo con estas palabras el ministro Alvarado. Dijo, no se trata de tener un anillado, sino de que las cosas se hagan. Bueno, así de simple. Fuera de eso, estimados amigos, a mí me parece como de una evidencia, como sumar 2 más 2, que usted no le va a estar comunicando los planes a los delincuentes. Miren, señores delincuentes, aquí tengo el anillado con los planos de cómo los vamos a perseguir a ustedes para que se vayan enterando. Habría que ser realmente como muy bolsifly para eso, ¿no? Aquí lo que interesa es que se ejecuten acciones que por supuesto van a tener planes detrás, van a tener iniciativas, pero no tenemos por qué conocerlas, no tienen por qué aparecer en los diarios para satisfacer a los señores periodistas o para satisfacer a la oposición, que tampoco estaría satisfecha y diría, no, esto está mal, esto es completamente malo y un ataque contra los derechos humanos. Porque acuérdense de esto, el día de mañana que se hiciera una redada en una población donde está repleto de instalaciones del narcotráfico, y se hiciera una redada porque es la manera más efectiva para agarrarlos ahí mismo, acuérdense ustedes que va a llegar la izquierda en masa a hablar de los derechos humanos. Es que doña Juanita la despertaron a las 4 de la mañana, pobrecita. Vamos a ir a la Corte Internacional de la Haya. Eso va a pasar. Si en 6 meses o un año no vemos diferencia y no se van a ver tan rápido, entonces ahí hablemos. Recuerden lo que les he dicho en alguna oportunidad, que es una cosa que usted puede constatar desde siempre. Cuando hay una operación policial que logra un resultado, lean ustedes el detalle de la operación policial, pues. No lean simplemente el titular que dice la Policía de Investigaciones desbarató una banda que se dedicaba a la extorsión o lo que sea. Y ustedes leen eso y siguen adelante. Bueno, lean la noticia completa. Y ahí van a leer las cosas como esto. Durante un año la Policía de Investigación estuvo haciendo seguimiento, después hubo unos infiltrados que metieron para ver qué pasaba, y años, un año, 2 años a veces. Porque el crimen organizado es eso precisamente, organizado. No es un tipo que se roba una gallina, tan organizado para no ser descubierto en primer lugar. Entonces hay que hacer una investigación, eso toma tiempo. Toma tiempo. Segundo factor, el crimen sigue creciendo mientras tanto. Esto es como cuando un médico descubre que hay un tumor. Se prepara el quirófano, se prepara, digamos, las acciones, en una semana más vamos a llevarlo al quirófano para operar, qué sé yo, se empiezan a preparar los procedimientos, pero mientras tanto el tumor sigue creciendo. Es decir, no porque llegó un nuevo gobierno que va a estar preocupado de la seguridad, significa que van a dejar de llegar narcotraficantes, van a dejar de instalarse, van a dejar de aparecer nuevos comerciantes de la droga, van a dejar de aparecer, no van a dejar de aparecer, van a seguir llegando y van a seguir creciendo, hasta que finalmente primero se les detenga y luego se empieza a comprimir esa masa tóxica que es el crimen. Toma tiempo. Hasta Dios se tomó su tiempo para crear el universo, ¿no?
una semana, entiendo. Bueno, y era Dios. Imagínense, ni él pudo hacer instantáneamente nada. ¿Cómo se le puede pedir a la ministra, a la persona que está a cargo de la seguridad, que a Steiner, que así de golpe y porrazo tenga unos planos, unos planes que se los va a mostrar a los delincuentes, primero que nada, y para que estén advertidos? Y ya van a empezar a desaparecer de las calles los delitos, ya no van a ver. Eso es tonto nomás, pues. Es tonto. Bueno, el proyecto de reconstrucción del gobierno, que es un proyecto misceláneo que tiene un montón de subacápites adentro, está ya entrando a las discusiones, los comités, etcétera, y llegaron las indicaciones, 1500, hasta más o menos. De esas 1500, de seguro hay un porcentaje de indicaciones que son plausibles, que son sensatas, que tienen sentido. Pero 1500, ¿no les parece que aquí debe haber por lo menos un 90% o más de indicaciones que cuyo único objetivo es demorar las cosas, indicaciones nacidas de la oposición? Sí, ¿no es cierto? Es evidente. No se requiere ser un cientista en cohetes para darse cuenta que de estas 1500, por lo menos 1450 deben ser indicaciones que no tienen otro objetivo que joder, que torpedear. Así es la izquierda, así es la oposición. Sigan tomando nota. Primera cosa. Algunas de los cambios o indicaciones, no indicaciones, más bien modificaciones, que el gobierno no indica, sino que modifica, son del propio gobierno y tienen que ver con algunos temas que yo los invito a que ustedes los estudien en el diario. No los voy a tratar aquí, no vine a cuento, tienen que ver con disposiciones muy técnicas sobre distintos acápites, pero son pocos. Pero el tema aquí central, el buque madre de la noticia, es este número de 1500 indicaciones. Voy a repetir hasta el día de mi muerte lo que me parece evidente. La oposición en Chile dejó de ser partidos que tienen una idea distinta del mundo y que tienen todo el derecho a presentar sus puntos de vista y a investigar los proyectos del gobierno de turno y a señalar las cosas que a ellos les parecen mejores y esto. Pero esta oposición no hace eso. Esta oposición, si ustedes examinan lo que dicen sus titulares, sus voceros, si examinan las palabras que usan y el tono que usan, se dan cuenta que aquí no hay una honesta intención de estudiar un asunto, ver lo que les parece mal y presentar sus objeciones. Aquí hay simplemente una intención de parar un proyecto para demoler un gobierno y volver ellos al poder a seguir robando y a demoliendo. Ayer, en la conversación en el programa que hicimos con Nicole, ella puso un muy buen ejemplo acerca del tema de la entrega de computadores. ¿Qué distancia había entre hablar en general de que el Estado le está entregando computadores para que los niños perfeccionen su educación, para que se desarrollen? ¿Y qué pasaba en la realidad? Computadores perdidos, computadores robados, computadores tomados por los papás para ver porno quizás, computadores usados para jugar, computadores que se perdían, computadores que no se usaban en la sala de clase, computadores que nunca se les enseñó a los cabros cómo usar los programas educacionales que venían adentro. Un desastre que significó simplemente que algunas empresas ganaran plata vendiendo los computadores. Pero apareció, cuando se habló de revisar esto, apareció un tontón a hablar de que con una generalidad, con una abstracción, se le está quitando el derecho a los niños a educarse. Eso es una huevada, decir las cosas así. Hay que verlas en detalle cómo funcionan. Y esto es válido para todos los llamados proyectos del gasto social. Hay que ver si son, efectivamente, primero, si esa plata se gasta para los supuestos desposeídos o gente vulnerable. Y segundo, ver si efectivamente el programa sirve para que esas personas mejoren su situación, no simplemente recibiendo con una mano, sino que educándose, perfeccionándose, ayudándolos a crear una empresa o cosas por el estilo. Hay que investigar qué hace realmente ese programa. Pero a ellos, a la izquierda, no le interesa esa parte del asunto, la parte operacional, que es la que interesa, la parte donde se ve si algo que se proyectó tiene efectos en la práctica. No, les interesa el discurso. Gasto social. Les basta con 2 palabras, gasto social. Si algo tiene el membrete de gasto social, es intocable.
Entonces, si se dice vamos a revisar, ni siquiera sabemos si vamos a suspender, vamos a revisar cómo funciona, inmediatamente empiezan a ladrar que están tocando el gasto social, que están atacando los derechos de los trabajadores, que se está retrocediendo con las conquistas sociales. ¿Cuáles conquistas sociales ganaron esos niños? Voy al ejemplo que puso ayer la Nicole, que recibieron unos computadores, que nunca los usaron en clase, que llegaron a su casa y el papá se los quitó para tenerlo ellos, o que lo dejaron o que se los quedaron en los cabros y lo usaron para jugar, porque nadie les enseñó en el colegio cómo usar los programas educativos que venían en el disco duro. Esa es la realidad de lo que pasó. Esa es la realidad. La realidad dista años luz del discurso abstracto. De programa para entregarle computadora a los niños, que suena bien, ¿eh? Estamos avanzando en Chile, ya nada de simplemente entregarles un lápiz y una goma de borrar, un computador. Pero hay que ver cómo funciona el plan. Cuánto se gastó, cómo se usó, cuál fue el efecto pedagógico. Cero. Y eso es un ejercicio que debiera hacerse en todos los proyectos que se llamen de gasto social. Bueno, y fíjense ustedes que en este caso, del proyecto de reconstrucción del Estado, ahí sí que se pusieron operacionales la izquierda. Ahí sí que ya no se conformaron con el membrete plan de reconstrucción, sino que ahí empiezan con las indicaciones y lo que dijo la señora esta, que nunca me acuerdo, la profesora de gimnasia, hay que hacer una profundización técnica. Ellos, profundización técnica. Ellos que han vivido y viven y vivirán en el mundo simplemente de los vocablos, de los lemas, de las convocatorias, de los memes, de las consignas, gasto social, la conquista de los trabajadores. En lo concreto, nada. Bueno, en lo concreto, plata desviadas por otro lado. Ahí tenemos un evento concreto operativo de esta gente. Bien, voy a ir a otro bloque comercial y luego les voy a contar la gran novedad de lo que está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, para molestia, por supuesto, de los rusófilos que abundan en nuestro país. Amigos, Urantiacos, una empresa que te ubica en urantiacos.cl, formada por programadores muy talentosos que están disponibles para crear el software que su empresa o corporación o organización necesita a la medida. Exactamente lo que usted necesita de acuerdo a la naturaleza de los datos que quiere procesar. Han provisto de eso a grandes universidades como la Católica y otras, a otras organizaciones, porque tener un software a la medida es mucho mejor que agarrar un software común y corriente, estándar, y tratar de ajustarlo, acomodarlo. No funciona tan bien. Empiezan los bugs tarde o temprano a salir por todos lados. Así es que Urantiacos, que además produce para la empresa que los contrate aplicaciones móviles, para que el personal de esa organización, por ejemplo, tenga una aplicación móvil que es necesaria para el funcionamiento eficaz de esa organización. Software para Moodle, para hosting, que son otros procesos o procedimientos organizacionales. Urantiacos.cl. Como le digo, para todos los productos que aquí recomendamos, contáctese con ellos. Ahí está el sitio, urantiacos.cl, y vea los detalles de lo que pueden hacer por su organización. Continúo con DCR Bot, que se dedica, esta es una empresa que tiene que ver con el mundo informático, pero se dedican a la seguridad. Ellos no crean software, sino que ellos revisan que lo que usted tiene como software de seguridad realmente lo está protegiendo. Hacen un escáner, crean ataques falsos para ver por dónde salta la liebre. Instalan después lo que haya que instalar y le aseguran a usted esa seguridad que una empresa más que un individuo tiene que tener. Y, entre paréntesis, permítame una pequeña paréntesis chiquitito, en uno de los mails que algunas de las personas que reciben mail mío gratuito, les contaba de que me había pasado que se me había perdido un libro completo, que había desaparecido de mi archivo. Bueno, les doy la buena noticia, o buena noticia para mí, lo encontré. Hice un scan profundo de mi computador, cosa por cosa, me tomé un día, pero lo encontré. Había sido error mío, lo había mandado por otro lado a los textos. Pero en fin, todo resuelto. O sea, uno tiene problemas todo el tiempo y peor es cuando llega un virus o nos hackean algo. Imagínense para la empresa. Por eso, DCR Bot. Pónganse en contacto. DCRBot.cl.
Sigo con La Bollería, una empresa de banquetería y también de pastelería, que le permite a usted organizar ese banquete, ese almuerzo, comida gigante que usted no iba a dar abasto, organizarla sin problema, con exquisita comida, con exquisitos dulces si quiere, y quedar pero como reina o como rey, no sé, el que organice con ese almuerzo, con esa comida, con ese matrimonio para 40 invitados, qué sé yo. Bueno, estupendo, amigo. Yo conozco los productos de ellos, son muy ricos. Fabrican pasteles y dulces muy ricos por si usted está organizando un cumpleaños para el nene que quiere una torta, etcétera. Pero además lo de la banquetería es muy importante. ¿Dónde los ubica? Instagram, @la bollería Pirque. Sigo con Lascar Comunicaciones, .cl, ahí los ubica. Una empresa de comunicaciones integral. Significa que no solo hacen una publicidad basada, una comunicación basada en qué es lo que efectivamente su producto, su servicio tiene de beneficioso. O sea, ir a la cosa objetiva y no meramente inventar frases. Luego, ¿cómo comunicar eso? Que la gente se entere que este es el beneficio de este producto o servicio. ¿Por qué medios hacerlo? Luego, evaluar cuál ha sido el resultado. Y si no funciona bien, crear otro medio, usar otro medio, otro concepto creativo, como se llama publicidad. O comunicación, no necesariamente publicidad propiamente tal. Lascar Comunicaciones es una empresa formada por especialistas formados en la Universidad Católica y están disponibles para ustedes. Comuníquese con ellos en lascarcomunicaciones.cl. Hoy en día el que no se comunica no existe simplemente. Así de simple. Bueno, la gran novedad en general de la guerra ruso-ucraniana es que cambió la marea. Yo se los predije que iba a ocurrir hace muchos programas atrás, el año pasado y antepasado creo. Les dije, tarde o temprano el dispositivo ruso se va a cortar, se va a romper porque están en una situación imposible, están teniendo demasiadas pérdidas para conquistas territoriales que son mínimas y que además no son conquistas, son terrenos que les ceden los propios ucranianos para generar más daño al enemigo y tener menos daños ellos. Eso se llama retiradas tácticas, porque no son estratégicas, tácticas nomás. De repente ceder un terreno para que entren los rusos, y la verdad es que el terreno era una emboscada. Han hecho varias operaciones de esas. Los rusos entran felices a un lugar creyendo que lograron romper las defensas ucranianas, y lo que pasa es que estaba preparada una emboscada y los han aniquilado. No han ganado prácticamente nada de territorio, este año especialmente. Sufren más de 1000 bajas al día. El mes pasado, 35.000 bajas en abril. O sea, el equivalente a más de 3 divisiones de infantería. ¿Para qué les hablo del equipo destruido? Bueno, ha sido terrible y se está rompiendo. Porque fíjense ustedes, ¿cuál es la novedad que les quería contar? En este momento, los ucranianos se están limitando a una defensa exitosa que le está costando enormes bajas catastróficas a los rusos, sino que ahora están avanzando ellos. En distintos puntos del frente, que es muy largo, están ellos iniciando avances tácticos, no rupturas estratégicas, pero avances tácticos. Rechazan a los rusos, luego les ocupan los sitios que habían ocupado y luego avanzan a otro terreno más y se consolidan ahí. Una muy inteligente estrategia, apoyada por el hecho de que ahora los ucranianos han desarrollado drones y misiles que alcanzan la profundidad de Rusia. O sea, la zona gris, que es la zona de contacto militar, que en una guerra o en una batalla tiene que ver con el alcance de las armas que se usan. Para poner un ejemplo, en la guerra de la antigüedad clásica, en la zona de contacto no era más allá de lo que podían llegar las flechas, digamos. Más allá del alcance de las flechas, uno podía, digamos, echarse para atrás, dormir la siesta, no le iba a pasar nada. Oye, ahora la anchura de esta zona de contacto es de muchos kilómetros. Ya no hay zonas donde se puedan retirar los soldados a echarse para atrás porque les va a llegar un dron. Pero además la profundidad estratégica significa que los drones ucranianos están llegando a instalaciones de petróleo, de armamento, centros de comando, centros militares a 1500 kilómetros de distancia de Ucrania. Más allá de los montes Urales. Y cada vez llegan más lejos porque en esto siguen desarrollándose. En este momento, la industria de drones ucraniana es tan potente que están siendo sus productos adquiridos por países del Golfo Pérsico. Sus técnicas, sus tácticas de uso de esos drones están siendo asimiladas por ejércitos incluso de Estados Unidos. Es muy impresionante el avance tecnológico,
táctico y estratégico, diría yo, a esta altura de los ucranianos. Y por lo mismo, en Rusia, que además de las derrotas o de los problemas militares tienen severos problemas económicos, están multiplicándose. Yo los he visto, si esto no me lo han contado, no es una cosa que me cuenten a mí, los he visto. Bloggers militares rusos, que hace un par de años, o hace un año incluso, eran ardientes y fanáticos partidarios de Putin y de su guerra, están ahora diciendo que tienen que renunciar Putin y toda su gente. He visto una mamushka, como llaman en Rusia, a estas señoras pensionadas, que son uno de los pilares, llamémoslo, electorales de Putin, las pensionadas, o sea, las viudas de tantos soldados rusos que mueren en la guerra rusa, donde el material humano les importa un huevo, diciendo en cámara, pero ¿para qué les cuento en ruso toda la cantidad de garabatos que echó contra el gobierno ruso? En el Parlamento, en la Duma rusa, dominada totalmente por el Ejecutivo en Rusia, como siempre ha ocurrido, un diputado comunista, o sea, del Partido Comunista que queda allá en Rusia todavía, hay un Partido Comunista fuerte en Rusia, diciendo de frentón que si estas cosas si la situación continuaba, Rusia iba a vivir otro 1917, o sea, otra revuelta, porque así llegaron al poder, entre otras cosas, los bolcheviques, aprovechando el despelote de las derrotas con los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Bueno, dice, va a pasar lo mismo ahora. Un diputado en la Duma. Luego apareció otro, diciendo cosas parecidas. Es decir, en un país donde siempre ha imperado la presión desde arriba, ha imperado el totalitarismo en todas sus formas, donde los disidentes o son asesinados o son enviados a un hospital psiquiátrico o a alguna prisión, que ya empiezan a salir personas en el Congreso, en la Duma rusa, en las calles, los bloggers, descontentos, enfurecidos por el fracaso, les dice mucho. O sea, se está resquebrajando todo el aparato social, no solamente militar, sino que social, político y económico ruso. Se lo advertí que iba a ocurrir tarde o temprano. Se ha demorado más de lo que yo preveía, porque entre tanto ha llegado y sigue llegando la ayuda de los chinos, que siguen jugando el papel doble, sinuoso que siempre han hecho. Y en algún momento llegaron 10.000 soldados coreanos, de los cuales murieron prácticamente la mitad. Fue una masacre. Hay unas imágenes que ustedes pueden ver satelitales de un monumento que se construye en Corea del Norte con los nombres en los muros, así unas letras chiquititas de los soldados muertos, miles de muertos. Pero eso les permitió sostener las cosas un poco más. Pero ya eso se acabó también. Entonces, en este momento la marea se está empezando a ir para el otro lado. Uno no le puede poner fecha al momento en que de repente, qué sé yo, derroquen a Putin, si es que eso pasa, o el propio Putin invente alguna manera de llegar a la paz, cediendo, tratando de inventar que ganaron, pero en el fondo derrotados de lo que ellos querían. No sé cómo se va a producir esto, pero sí está claro que Rusia no va a ganar. Rusia no va a lograr lo que quería. Rusia va a ser derrotada en sus fines político-militares. Y Rusia va a quedar arruinada por 2 generaciones. Putin arruinó a un país que estaba empezando a salir del marasmo comunista, que estaba empezando a desarrollarse un poco, que estaba empezando a conectarse con el mundo, que estaba empezando a vender sus productos, los productos vendibles de los rusos, que no son muchos, por lo menos el petróleo, que estaba, digamos, subiendo un poco el nivel de vida de los rusos, que siempre ha sido muy bajo, y echó todo para atrás. Todo para atrás. Así es, estimados amigos. Yo les sugiero a las personas interesadas en esto, el tema, que vean algunos sitios, que vayan a algunos sitios de YouTube donde se trata esta cuestión. Hay uno norteamericano que vivió y trabajó muchos años en Ucrania, sabe hablar ruso, ucraniano, no sé qué otro idioma, pero un gallo que sabe idioma, y tiene un programa, se llama Greg Terry. Búsquenlo en YouTube. Hay otro que se llama Boris Thyssen-Gausen, que es ucraniano y que desde la propia Ucrania hace análisis. Hay varios analistas y hay uno que se llama Pichi. Véanlos. Sigan ahí las noticias. O si quieren algo más institucional, hay un Instituto de Estudio de la Guerra, que es una organización basada en Inglaterra. Ahí también pueden ver las cosas. O sea, yo no estoy aquí inventando absolutamente nada, estoy viendo lo que está pasando nada más.
Y amigos, antes de irme ya se me había olvidado, de Resurrección, ya no, casi no quedan libros, pero si usted todavía no lo ha comprado y le interesa terminar el ciclo que empezó con Tsunami, en una de esas todavía quedan, pero ya contados con los dedos de una mano, en elvillegas.cl/tienda. Y les sigo recomendando esto, La Torre de Papel. Insisto, los que lo lean se van a entretener muchísimo y van a aprender bastante sobre autores, sobre libros, sobre costumbres raras, sobre tipos locos, sobre bibliómanos y bibliófilos que se asesinan por un incunable, montones de cosas entretenidas sobre historiadores, sobre hay un capítulo completo sobre libros censurados, quemados y prohibidos. ¿Por qué? ¿Quiénes los prohibieron? ¿Quiénes los quemaron? ¿Qué pasó con esos libros? Todo esto en La Torre de Papel. Bueno, aparentemente no me queda nada más que decirles, amigos, salvo que el próximo programa lo estaremos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Chao.